Hemos visto el contraste, la elevación de Lucifer en el mundo, en las filosofías. Tan solo vayamos a la filosofía de las Naciones Unidas. La sala de oración de las Naciones Unidas, las organizaciones asociadas con las Naciones Unidas, es alucinante. Es tan descaradamente luciferino, sí, y tan maravillosamente aceptable. Y Miguel, este individuo vago, fumador, ladrón de bancos. Miremos el diccionario bíblico. Este es el diccionario bíblico Easton y lo que dice acerca de Miguel. La definición es ¿quién es como Dios? En realidad la definición es ¿quién es lo que es Dios? Bastante directo, ¿no? El título dado a uno de los ángeles principales. En realidad es un nombre poco apropiado que ya veremos. Él tenía un cargo especial sobre Israel como nación. Disputó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. También se le representa como una advertencia contra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 7 al 9. Por lo que él es el gran adversario de Satanás. Hay un gran conflicto entre Miguel y Satanás, sí. Y eso se llama el gran conflicto. Correcto. Ahora, esta palabra arcángel se usa muy ampliamente en el mundo. Y si estudias el catolicismo y te fijas en sus escritos, verás que tiene una lista de arcángeles. Está Rafael, Gabriel, y todos ellos están enumerados como arcángeles. Si miras algunas de estas organizaciones en el mundo, tienen muchos arcángeles. Pero si lees la versión King James, Reina Valera, la palabra arcángel solo aparece 2 veces y aquí están los 2 versículos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que tenemos 2 versículos en los que se halla esta palabra arcángel. Y el primero tampoco es un arcángel, es el arcángel. Y una vez está asociado con Miguel. La Biblia en realidad nunca asocia la palabra arcángel con ningún otro ángel, ni siquiera Gabriel. Es interesante que tampoco lo hace el espíritu de profecía. Ahora, este primer verso aquí podemos ampliarlo un poco más. Pero primero echemos un vistazo a la definición. Aquí está la definición del diccionario Thayer de la palabra arcángel. Su definición es arcángel o jefe de los ángeles. Parte de la oración sustantivo y es masculino. Es interesante que los ángeles son a menudo representados como femeninos, ¿no? Particularmente en representaciones católicas romanas de murales, etc. Y como bebés. Sí. Y es masculino y literalmente significa jefe de los ángeles. Ahora volvamos a este versículo en Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor descenderá. Cuando usan esta palabra Señor en el Nuevo Testamento, es el equivalente de la palabra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Kyrios y en el Antiguo Testamento es Yahvé. Vendrá con voz de arcángel.
Vayamos a un texto paralelo, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De quién oirán la voz? De Jesús. El Hijo del Hombre. ¿De quién será esa voz? Es la voz del arcángel. Entonces, en estos dos textos tenemos la realidad de que la voz del arcángel es la voz del Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, como hemos discutido antes, viene del capítulo 7 de Daniel. Es el que vino al anciano de días y es el que tomó su asiento en el juicio, ¿sí? Y todo juicio fue dado a Jesús. Así que aquí tenemos un vínculo obvio entre la voz del arcángel y la voz del Hijo de Dios. Son uno y el mismo. Lo que me parece interesante es que si miras la construcción de la oración, para mí es que y los muertos en Cristo se levantarán primero. Así que si lo sigues desde con voz de arcángel, estos muertos en Cristo se levantarán. Cuando escuchen la voz. Cuando escuchen la voz. Pero allí dice los muertos en Cristo. Así que esto también vincula a ese arcángel con Cristo. Absolutamente. Entonces tenemos aquí un vínculo muy poderoso, pero tenemos que ir más a profundo que esto. Tenemos que profundizar más. También recordar en el fondo de tu mente que la palabra Michael significa el que es lo que Dios es. Retrocedamos en la historia y veamos Éxodo capítulo 3, versículo 2. En el Antiguo Testamento a menudo se menciona el ángel del Señor. Este es un título muy específico. Y allí, si buscas el significado de ángel, es mensajero. Podemos investigarlo después. Y se le apareció el ángel de Jehová. Se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí hubo un milagro. Y asociado con el milagro estaba el ángel del Señor. Dice el versículo 5, y dijo, no te acerques. El que habla es el ángel del Señor. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está muy claro que el ángel del Señor es Dios. También el hecho de que declaró el lugar donde el ángel del Señor estaba parado como tierra santa. Tenemos que ir un poco más lejos. Echemos un vistazo a este ángel y Dios en la Biblia, porque dice, soy Señor tu Dios. La primera palabra allí para ángel fue malak, de una raíz no utilizada, que significa enviar como delegado, un mensajero específicamente de Dios, que es un ángel, también un profeta, sacerdote o maestro, embajador, ángel, rey, mensajero. Ahora, leímos al principio de la declaración en el Espíritu de Profecía de que Jesús era el medio por el cual la divinidad se comunicaba con la humanidad. Aquí el ángel del Señor dice que Él es Dios. La palabra que se usa allí es Elohim. Esto es interesante. Dice dioses en el sentido ordinario, pero usado específicamente en plural, por lo tanto, específicamente en el artículo del Dios Supremo.
hagamos al hombre a nuestra imagen. Aplicado ocasionalmente a modo de diferencia de los magistrados y a veces como un superlativo de ángeles. Así que los ángeles también pueden ser llamados mensajeros, son mensajeros. Excedentes, Dios, diosa, grandioso, jueces, poderoso. Hay muchas aplicaciones, pero el hecho de que recibió adoración está fuera de toda duda. Es el pináculo del argumento, porque solo Dios puede recibir adoración. Isaías capítulo 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. Aquí se refiere a Yahvé. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Entonces el Señor Jehová también es el Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora tenemos otro vínculo. ¿Sí? Tenemos a Jehová, el nombre Yahvé, paralelo a Salvador, paralelo a ángel de su faz, paralelo a un Salvador, también a un Redentor, sustentador, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿A quién se refiere aquí? ¿A Jesús? A Jesús. ¿Es llamado Jesús ángel de su faz? Sí, ciertamente. Jesús se llama ángel de su faz. Entonces, vimos a la zarza ardiente y ahora tenemos otro ejemplo. Profundicemos aún más. Eso también lo vinculó con Yahvé. También lo vinculó con Yahvé. Un título. Por cierto, que se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento como Kyrios. Y en el Antiguo Testamento, tanto al Padre como al Hijo son mencionados como Yahvé. Génesis 48, versículo 16. Esta fue la bendición que Jacob pronunció sobre los hijos de José. Y nuevamente dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Quién es el que iba a bendecirlos? El ángel que me liberta. Aquí nuevamente tenemos una referencia a la palabra ángel, ¿sí? Y redención, liberación, sí. Ahora el único que puede redimirnos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que no sea el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente encontramos un vínculo entre el ángel de su faz, el ángel que libertó en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor que apareció en la zarza ardiente. Ahora, capítulo 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces el gran conflicto fue entre Miguel y sus ángeles contra el diablo, la serpiente antigua, junto con sus ángeles. Fue expulsado del cielo.
hubo una guerra. El líder y el capitán de la hueste celestial, fue Miguel, sí. Y en el lado del diablo era Lucifer. De modo que este fue el conflicto. Ahora seamos muy cuidadosos. Vamos al Antiguo Testamento y miremos un versículo en Josué 5. Estando Josué cerca de Jericó, esto es cuando los hijos de Israel estaban entrando en Canaán, después de sus 40 años de exilio, ahora finalmente estaban entrando. Y Jericó fue el primer punto de conflicto. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. ¿Dónde hemos leído esto antes? En Moisés. Moisés. Y Josué le adoró. ¿A quién adoró? Debe ser Dios. Adoró a Dios, porque no debía adorar a ningún otro. Y él era el príncipe del ejército de Jehová. Ahora, ¿quién en el Apocalipsis era el capitán o príncipe de la hueste celestial? Miguel, el arcángel. Miguel el arcángel. ¿Se está entendiendo la imagen aquí? Definitivamente. Muy bien. Entonces, esta es una comparación muy importante porque él es el conquistador. Él es el poderoso ángel con la espada desenvainada. Y es fascinante que Josué en realidad se le acercó para enfrentarlo. Pero cuando se dio cuenta quién era, se postró y adoró y tuvo que quitarse los zapatos. Y entonces postrarse y adorar a este ángel está en constante con Juan, que cayó postrado y adora al ángel en Apocalipsis. Aquel era un ángel normal. Porque entonces el ángel dijo: no, párate, yo soy consiervo tuyo. Correcto. Adora a Dios. Así que el hecho de que el capitán de la hueste del Señor, el hecho de que el ángel de su faz, el hecho de que el ángel que libertó, todos recibían adoración y dan bendiciones. Es prueba de que estamos tratando con Dios. Correcto. Y Él es el que se comunica con la humanidad, por lo que debe ser Jesús. Correcto. El que es lo que Dios es, Miguel, es su nombre angelical. Y es una representación de lo que es, pero también tiene otros nombres. Por ejemplo, si vas a Isaías, él tiene muchos otros títulos. Algunos de los títulos, como sabes, un niño nos es nacido y se llamará Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es una descripción de lo que está haciendo, ¿sí? Y también es llamado Dios Todopoderoso. Esto es muy interesante. Dijiste algo interesante. También dice que cuando lleguemos al cielo vamos a obtener un nuevo nombre. Así que nosotros también obtendremos nuestro nombre angelical. Sí, Que será diferente a lo que tenemos ahora. sí, porque va a encuadrar con el carácter que se supone que debes desarrollar. Ahora, echemos un vistazo a algún otro ejemplo del Antiguo Testamento. Si te fijas en los padres de Sansón, por ejemplo, el ángel del Señor se apareció primero a la madre de Sansón y luego al padre de Sansón. En Jueces 13:21 dice: Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer.
Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Cuando la Biblia habla sobre el ángel del Señor, es aquel que iba delante de ellos en la columna de fuego y en la nube. Ese es el ángel del Señor. Era Jesús todo ese tiempo. Y si vamos a la visión de Zacarías, dice en Zacarías 3, versículo 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Dónde leímos las palabras, el Jehová te reprenda, oh Satanás? En Judas, conteniendo por el cuerpo de Moisés. Las palabras que leemos aquí, Jehová te reprenda, oh Satanás, son las palabras exactas que encontramos en el libro de Judas, ¿sí? Y son habladas por Jesús, porque dice Miguel, y aquí está Miguel. Ahora, ¿quién es el Dios de la resurrección? Jesús. Jesús. Él es el que llamará a los muertos a la vida en el último día. Así que aquí hay otro vínculo, exactamente las mismas palabras, Miguel, el ángel del Señor, pero el ángel del Señor no es el ángel normal, ya que recibe tu oración, correcto. A Dios hemos visto. Exactamente. Los vínculos son indiscutibles. Espero que sí. Vamos a las visiones de Daniel. Ahora estamos llegando al centro de la cuestión. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este es un versículo fascinante. Si buscamos en el diccionario uno de los principales príncipes, dice primero en el lugar, tiempo o rango. Antepasado, antes, comienzo, el mayor, primero, principal, anterior, de los viejos tiempos. ¿A quién se refiere? A Jesús, porque eso es en todos los atributos de Dios. Correcto. Así que cuando dice uno de los principales príncipes, entonces debe estar refiriéndose a la divinidad, porque a menudo se les llama príncipes. Ahora, el príncipe del reino de Persia no era el príncipe terrenal, porque un ángel como Gabriel soplaría y ese príncipe ya no estaría, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucedió cuando el rey de Babilonia se encontró con el dedo de Dios? Sus rodillas se esfumaron. De modo que aquí pasa exactamente lo mismo. El príncipe del reino de Persia es el príncipe superior detrás del príncipe terrenal, el cual es Lucifer. Sí. Y es interesante que Lucifer contuvo a Gabriel, porque sabemos que este fue el ángel Gabriel, ¿sí? Y Gabriel luego convocó la ayuda de Miguel, uno de los principales príncipes de la divinidad. De la divinidad. Y vino y se deshizo del problema, ¿sí? Solo hay uno que puede resistir el poder del diablo. Este es un versículo asombroso para mí, porque simplemente muestra el carácter de Dios. Hemos hablado de esto antes, pero mencionémoslo de nuevo. Cuando Dios echó a Satanás del cielo, le quitó su posición, pero nunca le quitó nada de su poder, ¿sí? Así que todavía era más poderoso que Gabriel. Gabriel no pudo vencer. Se necesitó a Miguel para hacer esto. Sí, ese es su carácter amoroso. Correcto. Quería mostrarle a todo el universo que incluso si no le quitó nada a Lucifer, no necesitaba hacerlo, porque su verdadero carácter saldrá a la luz.
Y Lucifer habría dicho, oye, me has cortado las alas. No es una pelea justa. Pero Dios le permitió manifestar toda su capacidad y podemos ver a dónde se ha ido el mundo como consecuencia. ¿Dónde está ubicada su simpatía? Pero ahora la otra cosa es cuán cuidadosos debemos ser del pecado de presunción. Es el pecado más peligroso porque ese es el pecado por el cual Adán y Eva cayeron. Correcto. ¿Y cuántos predicadores en el mundo tratan a Satanás como un perro apaleado? Mientras que Gabriel no pudo superarlo. Pero un ser terrenal caído controla todo este poder. Si no fuera por Miguel, no tendríamos poder, nada. Si no fuera por el que es lo que Dios es, no tendríamos poder. La única manera de conquistar al diablo y a sus ángeles es a través del poder de Cristo. Correcto. Daniel capítulo 10, versículo 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es nuestro príncipe? Cristo Jesús. ¿Hay otro? No, ningún otro. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este es un versículo asombroso. Este versículo se refiere a que se levantará Miguel. ¿Qué significa esto? Tenemos que pensar, se levantará Miguel. Él está sentado, de momento, en el trono del juicio, ¿sí? Se le ha dado todo el juicio. Ya hemos hecho otro episodio sobre el trono del juicio, ¿sí? Y cuando se levanta del trono del juicio, entonces se cierra el tiempo de gracia. Y cuando se cierra el tiempo de gracia, entonces habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Y estamos tan cerca de ese momento cuando el juicio investigador llegue a su fin. Es cuando Miguel se levantará del trono del juicio y comenzará la fase del juicio ejecutivo. Las plagas caerán y en ese momento la promesa es que lo superaremos. El hecho de que se ponga de pie nos dice quién es. Él es Jesús, porque todo juicio se le ha dado a Él. Toda autoridad y juicio, todo. Y cuando se ponga de pie, dirá, está terminado. Está terminado. Y el gran decreto saldrá tal como estaba en la cruz. Consumado es. El precio por la redención se pagó, pero el pecado continúa hasta el día de hoy. Solo enciende tu televisor y verás que es así. En el cierre del tiempo de gracia se dirá, el que sea justo, siga haciéndolo, el que es injusto, Siga siendo permanezca injusto. Este decreto se cumplirá cuando Jesús se levante del tribunal. Y como dijiste, estamos al borde. Ahora estamos en tiempo de esta tierra en el que tenemos que decir, ¿estamos parados del lado de Miguel o del lado de Lucifer? Esa es la elección que tenemos que hacer. Y nunca debemos olvidar que no solo se le ha dado todo el juicio, sino que no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra por el cual podamos ser salvos, que no sea el nombre de Cristo Jesús. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Él es el príncipe de nuestra salvación. Él es nuestro redentor.
Él es el Hijo de Dios. Oremos. Sí, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, qué historia tan asombrosa del gran conflicto entre el bien y el mal. Aquí en la tierra, la gran historia de la Biblia ha sido tergiversada de manera desproporcionada y retratada de tal manera que la gente siente simpatía por el gran engañador. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, para que podamos tomar las decisiones correctas. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse a nuestro canal, clic aquí. Para recibir notificaciones, haga clic en la campana. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias y hasta luego.